la agenda económica en la Argentina. Al rojo vivo recién dialogábamos con Aldo Pignanelli, quien nos ayudó a entender de por qué pasa lo que pasa en el país, y ahora le vamos a pedir más recomendaciones a Agustín Dáteris, economista. Agustín, Pablo Viña de Radio Palermo lo saluda, gracias por estos minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo va, tardes. Agustín? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, lo decíamos, ni una buena noticia esta semana. Si hacía falta algo, el empate del Argentina y Islandia jugando pésimo, ¿no? Sí, esto ya fue como la frutilla del postre. Sí, ya no falta nada. Esperemos que este domingo, Día del Padre, lo podamos festejar lo más tranquilo posible, no hay que mover nada. Esperemos que no pase nada, por lo menos no hay mercado abierto. Claro, tal cual. Y aún falta para el lunes, disfrutemos estas horas. Agustín, a ver, Sí. ¿Con qué sabor te quedás del día jueves? Vamos a ir desmenuzando el minuto a minuto, pero sobre todo el día jueves, cuando Sturzenegger presenta la renuncia, cuando el presidente Macri decide que el nuevo titular del Central debía ser Caputo, y cuando el dólar seguía creciendo más allá de la intervención del Central de los últimos días, pero sobre todo el día jueves. Y allí un Sturzenegger que dijo: no va más, perdí la confianza, renuncio. Me gustaría tu primera visión sobre ese jueves, que hace poquito pasó, ¿no? Sí, tal cual, hace poco. Parece en Argentina a veces que fuera mucho tiempo, pero las cosas pasan muy rápido. Sí, claro. Es una pésima noticia para la economía porque lo único que da señales es una incertidumbre muy fuerte. Digamos, todas esas decisiones que se desatan el jueves responden a un contexto muy extremadamente incierto, que es lo que se venía desarrollando los últimos días. Digo, uno hablaba con diferentes actores de la economía, con agentes del mercado financiero, y nadie entendía lo que estaba pasando en Argentina. Se había anunciado un esquema de flotación cambiaria y el Banco Central había intervenido a las 48 horas. Después de la intervención y las críticas que recibió, había decidido correrse. El día que decide correrse, que fue el mismo jueves, tenemos una devaluación de más del 7% en apenas solo un día. Nadie intervenía en el mercado cambiario, con un volumen muy bajo. El día jueves se operaron 336 millones de dólares apenas en el mercado cambiario, es un volumen bajo, con lo cual quiere decir que la decisión estaba tomada de no intervenir, cuando 48 horas antes habían vendido 800 millones en un solo día. Entonces las señales eran muy raras, nadie entendía quién estaba controlando el mercado cambiario y con qué objetivo en la Argentina. En el medio de ese desconcierto y ese malestar, bueno, evidentemente el presidente del Banco Central había perdido el norte absolutamente, ya no tenía confianza ni en sus aliados, ni en sus principales compañeros, digamos, en el mundo de las finanzas, y termina con esta salida abrupta. La decisión de poner ahí a Caputo en realidad fue un manotazo de ahogado, me parece, frente a la salida abrupta que nadie esperaba de Sturzenegger del Banco Central. Tengamos en cuenta que el jueves anterior, conferencia de prensa, Sturzenegger, Duhovne, anunciando los acuerdos con el Fondo Monetario, como los dos responsables, representantes de Argentina frente al Fondo Monetario. Entonces, frente al inesperado del caso, se echa mano a Caputo, que es lo único que el gobierno tenía a disposición. Pero esto tiene varios aristas que generan problemas. Primero, un gobierno que viene defendiendo a capa y espada la idea de independencia del Banco Central. Mandar al Banco Central de un día para el otro a un ministro del Poder Ejecutivo no es una señal muy clara en términos de independencia. Segundo, hay toda una cuestión de institucionalidad en el medio, que es bastante complicada. Digo, Caputo va a requerir la aprobación de un pliego en el Senado. Esto va a necesitar acompañamiento de la oposición, no creo que vaya a tenerlo. Cambiaron también el vicepresidente del banco, nombraron un economista, Gustavo Cañonero, que tiene muchos conflictos de intereses. Trabajó con Caputo en el Deutsche, ¿verdad? Claro, trabajó con Caputo en el Deutsche. Cuando Caputo estaba a cargo del Deutsche Bank en Argentina, Gustavo Cañonero durante años fue el economista jefe. Después se va de ahí, hoy estaba a cargo de los fondos SDS, unos fondos de inversión de una compañía local, pero en sociedad con Templeton. Templeton es el fondo que compró los bonos BOTES junto a BlackRock en aquel famoso supermartes del 15 de mayo, cuando vino de la mano de Caputo a salvarle la papa del fuego al gobierno, porque tenía ese supermartes que no sabía cómo hacer, tenía que generar confianza, y estos dos fondos compraron. Bueno, Gustavo Cañonero es titular de Templeton en sociedad con SBS, por eso estaba ahí dirigiendo los fondos. Digo, entonces hay una cuestión, y sigue estando, digo, de un día para el otro cruzó la calle y se fue a la vicepresidencia del Banco Central. Hay temas de conflicto de intereses gravísimos que ponen muy en jaque la institucionalidad. Y además, Caputo, su perfil, digamos, él es alguien de formación en el mercado financiero, ¿no? Digo, profesional y muy práctica, digamos. Entonces, para mí ahí lo que se priorizó es la muñeca
financiera en la mesa de operaciones de alguien como Caputo para poder enfrentar estas corridas cambiarias, cosa que Sturzenegger no estaba haciendo. Sturzenegger es más bien un teórico de modelos teóricos y de papers universitarios, pero no tiene experiencia en mesa de operaciones financieras, digamos. Caputo es el caso opuesto, sí tiene experiencia en esto para enfrentar una corrida, pero no tiene el nivel de conocimiento que requiere el cargo para estar al frente. Como titular de Central, claro, te entiendo. Claro, digo, en materia de política monetaria, en materia de regulación financiera, regulación bancaria, Caputo no sabe de eso, no es alguien de ese mundo. Entonces ahí el mensaje es muy complicado, es alguien que viene del Poder Ejecutivo en un banco central supuestamente independiente y que no tiene el bagaje y el conocimiento necesario para poder estar al frente de esa institución, digamos, sí para manejar la mesa quizá, pero no para ser el presidente del Banco Central y tener a cargo la política monetaria de la Argentina. Entonces, digamos, me parece a mí que el escenario que se abre es muy incierto. Eso es lo que se ve en el mercado, por eso el mismo viernes el dólar afloja un poquitito y después al rato ya empieza la suba que venía teniendo. Y además de todo eso, lo que juega acá son los factores estructurales, más allá de los cambios de nombre, de los cambios de figuritas, los factores estructurales que enfrenta la economía como problema, nadie los está entendiendo. Entonces, hoy tenemos un déficit de cuenta corriente de alrededor de 40.000 millones de dólares, otro tanto de déficit fiscal, la necesidad de desarmar la bomba de tiempo de las LEVAC, que hoy por hoy son más de 50.000 millones de dólares, en pesos, pero el equivalente a más de 50.000 millones de dólares, y lo único que tenemos como cierto es que la semana que viene ingresan 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Ahora, esos 15.000 millones en este contexto, si no se atienden los problemas estructurales, no sirven para nada, no alcanzan para absolutamente nada, cubrirían menos de la mitad del déficit de cuenta corriente. Entonces ahí donde el mercado se anticipa y dice, bueno, ¿cómo se hace para cerrar el frente externo si no hay ninguna posibilidad de financiarlo? Bueno, con una gran devaluación del tipo de cambio, que es lo que estamos viviendo, el mercado se anticipa y empieza a generarla. El riesgo que corremos es que cuando se logre alcanzar un tipo de cambio que hoy uno ve como objetivo, yo el otro día hacía algunas cuentas de tipo de cambio real en valor actual y me daba un valor de alrededor de 32 pesos para el dólar hoy. El problema es que si después eso genera un traslado a precios y dispara un proceso inflacionario, podemos entrar en una espiral devaluatoria inflacionaria con final incierto, digamos. Y además, todas estas medidas que pueden llegar a arruinar el frente externo tienen un impacto muy negativo sobre el plano del mercado interno, que hay que ver cómo sigue de acá en adelante en términos de conflictividad social, digo, ¿no? Estamos con una inflación disparada, salarios ya cerrados en paritaria a niveles de 15%, eso pega negativamente sobre el consumo, sobre la demanda. Entonces el escenario es muy complejo. En materia de economía real empezamos a transitar un camino muy delicado, y en el plano financiero también, porque lejos está de haberse sorteado esta situación de estrés, sino todo lo contrario. Creo que a partir del lunes volvemos a vivir grandes convulsiones. Agustín, recién vos nombraste este número, 32 pesos. Bueno, no estamos muy lejos, ¿eh? Estamos más bien bastante cerca, ¿no? Sí, estamos bastante cerca. Yo te digo, hará como 2 semanas hacía estos cálculos y analizaba un poco la situación y bueno, dije en varios medios de comunicación, el dólar va... Sí, yo te escuché, claro, sí, claro. Por lo menos a 30 pesos, en algún caso, no, pero ¿cómo eso? Es muy exagerado. Sí, bueno, te miraban con cara rara y muchos salieron a torearte porque, claro, fue muy impactante cuando vos declaraste, por los números que hice, lo bien que lo estás refritiendo acá, cuando nombraste vos este número, 30 pesos, 31 pesos, te miraban, viste, claro, obviamente en ese momento el dólar no estaba a ese precio, no estaba a 28 ni a 29. Entonces parecía una locura, me decían, no, pero ¿cómo vas a decir una cosa así? Bueno, ahora me enteré incluso que en algunos medios hasta me han pedido disculpas públicamente. Sí, claro. Digo, esto tiene que ver con que uno analiza estos comportamientos, digo, en mi caso, digo, no solo la economía, la finanza, estoy encima del mercado todo el día, uno hace los números, proyecta para adelante el ingreso del fondo, los déficits que tiene la economía, la necesidad de cerrar, se hacen un par de cuentas y se llega a esos valores. Digo, no es que uno en el aire dice un número porque le parece algo aproximado. Digo, son cuestiones que hay que estar encima de las decisiones, de las políticas, de los acuerdos que se firman y hacer las cuentas, sumar y restar. Bueno, y ahí estamos. Y ahora el dólar está yendo a esos niveles. El gran riesgo que digo es que esa sería una primera escala. El problema es que si a partir de ahí se genera una disparada inflacionaria y se acelera todavía más la suba de precios, entonces ya nuevamente queda atrasado ese nuevo valor de dólar y tendríamos que recalcular y ver de qué nuevo valor estamos hablando. Depende del traslado a precios cómo se ve. Entonces, eso es lo que me preocupa en este momento, la espiralización de evaluación inflacionaria que nos puede llevar a escenarios muy inciertos. Y la verdad es que
en esto que uno mira, donde no se sabe quién tiene el timón, no se sabe quién administra el mercado cambiario, con qué lógica lo está haciendo. Digo, una economía que en una situación de crisis anuncia flotación, a las 48 horas interviene, a las siguientes 48 horas decide correrse de nuevo, deja subir el tipo de cambio, es muy raro. Además, ¿por qué se vendieron en 2 jornadas 950 millones, 850 millones de dólares, sí, cuando al día siguiente sube más del 7%? Bueno, sí, alguien claro, tiene que ser responsable de todo el manejo. Un día que todavía Sturzenegger estaba como titular del Banco Central, si mal no recuerdo, que hubo una intervención por la mañana, pero no por la tarde. Digo, Claro. por la mañana pudo estabilizar al dólar, a la moneda estadounidense. Pero después terminó cerrando, recordá, entre martes y miércoles, fue el día martes, terminó superando los 27 pesos con 50, lo cual era medio como extraño, ¿no? Fue un día medio raro, una intervención por la mañana que logró estabilizar el dólar, eso es verdad, pero después de la 1 de la tarde todo se disparó otra vez. Hubo muchas jornadas así extrañas durante la corrida. Digo, yo recuerdo un viernes donde se venden 1.100 millones de dólares, claro, por debajo del precio de mercado, y a las 2 horas ya valía más de un peso por arriba. En aquel momento, me acuerdo, se vendieron en 23 y a las 2 horas valía 24,20 y el Banco Central decidió correrse. Hay cuestiones muy raras que yo creo que además tienen que ser materia de investigación en algún momento, porque digo, no se pueden regalar alegremente los dólares del Banco Central, que son dólares de todos los argentinos, con el agravante de que vienen entrando por deuda, o sea, son dólares que ya no tenemos y además los debemos. En lo que va del año se fueron algo así como 15.000 millones de dólares del Banco Central. Es el mismo dinero que va a ingresar del FMI la semana que viene. Claro, se fue en lo que va del año, de enero hasta ahora, en estos comportamientos erráticos de intervención, no intervención, donde el dólar lo único que hace es seguir subiendo, se le va dando salida a los fondos internacionales que ya tomaron ganancia de las inversiones que hicieron los últimos 2 años acá con las LEVAC y la bicicleta financiera, y todo ese stock de LEVAC se traslada el riesgo de los inversores que decidieron retirarse hacia el mercado interno, hacia principalmente a los bancos, que es a donde se están cargando muy fuerte estas LEVAC, al punto tal de que se decidió hasta utilizar los encajes de los bancos para colocarlos en estas letras, lo cual es muy riesgoso. Digo, yo advertí en su momento, el lunes previo al supermartes del 15 de mayo, advertí cuando se tomó esta decisión de bajar los encajes, que están jugando con fuego porque están generando mucha fragilidad al sistema bancario local. Entonces, si llega a fallar la estrategia que hoy están tratando de implementar para desactivar las LEVAC y ir llevándola a letras un poquito más largas de tiempo, me parece que si eso fracasa podemos terminar en una especie de plan Bonex, la necesidad de retirar esas letras por algún bono intransferible. Si esto es así y lo hacen con los bancos, atrás del dinero de los bancos están nuestros depósitos. Entonces digo, no quiero decir que esto vaya a pasar esta semana, lo que quiero decir es que se está jugando con riesgos que, son muy complicados. Por último, Agustín, lunes día clave. El viernes pasó lo que pasó, pero sin duda empieza a contarse otra historia a partir del lunes. Sí, y acá hay un factor importante que hay que tomar del viernes. A ver. Yo la verdad es que creía que el viernes, Caputo llegando al Banco Central, en el medio de todo ese escenario convulsionado, donde había conferencia de prensa de Duhovne antes que abra el mercado, hasta 10 minutos antes, y todo estaba muy raro, yo pensé, digo, bueno, Caputo va a decidir poner una fuerte orden de venta, como cuando habían jugado con esa orden. ¿Con los 5.000 millones decís? Claro, 5.000 millones en 25, yo digo, va a poner una fuerte orden de venta, quizá en 28, que era el precio del cierre del mayorista del día anterior, para ganar tiempo, calmar los obvio, el viernes. Que pase el fin de semana y el lunes vemos. Sin embargo, no lo hizo. La señal que yo tomo ahí es la presión del Fondo Monetario para mantener la flotación cambiaria muy fuerte para desembolsar el dinero el miércoles. Y el compromiso de Argentina en términos de flotación cambiaria, evidentemente, es muy fuerte. Si es así, bueno, agarrémonos para qué pasa el lunes, porque con el Banco Central corrido de escena, la presión de demanda que yo veo en el mercado cambiario es muy fuerte, con lo cual este comportamiento alcista yo creo que sigue y pudimos ir esta semana a estos registros que yo vengo marcando, quizás cerca de los 30 o arriba de los 30 pesos. Agustín de Atelis, gracias por habernos atendido este sábado, un placer como siempre dialogar con vos. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Agustín de Atelis, el economista que hace días atrás había anticipado que el dólar iba a terminar en un promedio de los 30 pesos, lo dijo en varios programas de televisión, varios de los que participaban en ese programa o en esos programas periodísticos lo miraron con cara rara, inclusive algunos también le dijeron más de una cosita en cuanto a lo que estaba anunciando Agustín de Atelis de lo que se venía. Bueno, fue uno de los pocos o el único economista que, después de un trabajo arduo que hizo él con su consultora, indicó que lo que se venía era esto, un dólar de 30 pesos.
estamos a muy poquito de que el dólar valga 30 pesos. 29,10 se vendieron dólares en algunas casas de cambio el día viernes. Y atención con lo que acaba de anticipar Agustín de Attelis, economista. El día lunes, un día importante, un día clave a tener en cuenta. Ya volvemos.